cirujano general, trabajo en Ahora el sí. equipo de cirugía digestiva del Hospital Clínico San Borja Aragán. Trabajo también en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, la ex Posta Central, y soy profesor asistente del Departamento de Cirugía Centro de la Universidad de Chile. Vamos a conversar un poquito de sepsis, que es el tema, sobre todo sepsis enfocado en cirugía. Vamos a comentar un poco de definición, etiología y factores de riesgo, fisiopatología, la clínica, diagnóstico y manejo. Para eso, para saber un poco cómo vienen preparados, me gustaría que contestaran la siguiente pregunta. ¿Cómo se define sepsis? Ya. Se define como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso asociado, la presencia de signos clínicos de irritación peritoneal, la presencia de fiebre asociada a taquicardia o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una causa quirúrgica aparente. Bien, y la mayoría contestó lo correcto. Es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a un foco infeccioso. Y acá vamos a hablar un poco de la definición clásica. Hay que saber que sepsis ha ido cambiando en el tiempo y hay gente que se ha dedicado mucho a estudiar la sepsis. Existen algunos estudios antiguos donde se comenzó a evaluar pacientes con sepsis, se comenzaron a trabajar en el estudio, la sensibilidad y la especificidad de los estudios y principalmente cuál era el manejo y cómo se debiera enfocar. Y eso ha ido cambiando con el tiempo y se han ido haciendo algunas críticas al respecto y les voy a ir contando cómo esto fue cambiando en el tiempo. La definición clásica es la que dijeron ustedes, que es una respuesta inflamatoria sistémica asociada a un foco infeccioso. Y la sepsis severa se define como aquella que compromete la funcionalidad de un órgano. Según el consenso, sepsis 3, que es lo último, ya se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y esto tiene algunos cambios involucrados, porque de esta manera incluso un cambio que es muy sensible para el reconocimiento operativo de los pacientes con sepsis, ya que plantea como un criterio para su diagnóstico la presencia de disfunciones orgánicas establecidas, cosa que antes no se hacía. O sea, va desde la detección de la disfunción orgánica hasta la sospecha de infección. Ya, en términos operativos, esta nueva versión propone algunos cambios, como es el abandonar el uso de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, el SIRS, asociado a un foco, ya, eliminar la categorización de sepsis severa para la sepsis con disfunciones orgánicas, y la última es prescindir del ácido láctico como un elemento de tamizaje inicial. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero hay que hacer un análisis crítico, porque cuando empezamos a sacar estos conceptos anteriores, que son los que todos conocemos, hacemos que el diagnóstico de sepsis sea mucho más específico, sin embargo, mucho menos sensible. ¿Qué queremos nosotros? Que haya más especificidad o más sensibilidad. Probablemente en algo con tanta mortalidad como es la sepsis, preferimos que sea un elemento de tamizaje con mayor sensibilidad que especificidad, para que no se nos queden pacientes fuera, diagnostiquemos la mayor cantidad posible de pacientes y sobrediagnostiquemos incluso y sobretratemos. ¿Por qué? Porque con esto disminuimos la mortalidad. Entonces, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Se define sepsis como un SIRS más un foco infeccioso. Esto es altamente sensible en la detección de pacientes críticos, pero tiene baja especificidad, lo que les comentaba antes. Sin embargo, la crítica que se hace a estos nuevos conceptos de sepsis es que quedan muchos pacientes fuera, y con esto aumenta su mortalidad. Criterios de SIRS, muchos los conocen, se definen como temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, o una PaCO2 menor de 32 milímetros de mercurio, o un recuento de glóbulos blancos mayor de 12.000 o mayor de 4.000 con un 10% de series inmaduras. Como les comentaba antes, si bien la especificidad es baja, ¿ya? Si esto se ocupa en pacientes aislados, a veces se llevan algunas monitorizaciones invasivas o cosas que son deleterias para estos pacientes. Pero sin embargo, en la práctica clínica o en la urgencia basta con un exhaustivo control de signos vitales, un hemograma, ¿no es cierto?, para diagnosticar la presencia de SIRS. ¿Cómo se define la sepsis entonces? Como un SIRS más un foco. Otra cosa importante es la sepsis más una falla orgánica, que es la sepsis severa. Y la sepsis asociada a un compromiso cardiovascular y o microcirculatorio asociado a hipoperfusión tisular se denomina shock séptico. Esto es importante porque si bien está esta definición conceptual,
hay una definición que es un poco más práctica, que quiere decir los pacientes que no responden a volumen. Es decir, pacientes con sepsis, que tienen un compromiso cardiovascular, que no responden a la reanimación con volumen, es decir, no mejoran sus niveles de presión arterial, se denomina pacientes que están en shock séptico porque requieren uso de drogas vasoactivas. ¿Ya? Es una definición operativa. Doctor Martínez, ¿le parece que Sí. pasemos la pregunta de la segunda? No sé si la habremos pasado, yo creo que sí. Sí, la pasamos. Ah, dale nomás, Jaime. Dale tú la pregunta, creo que se nos pasó. Ya. ¿Cómo se define entonces una sepsis severa? Una sepsis es una disfunción orgánica objetivada, una sepsis asociada a dolor que no se puede manejar con analgésicos de primera línea, una sepsis con taquicardia persistente o una sepsis asociada a parámetros inflamatorios del laboratorio elevados. Bien, entonces aquí también le fue bien. La mayoría dijo la definición clásica, ¿no es cierto?, que sepsis asociada a una disfunción orgánica objetivada. Las nuevas definiciones, ya, del sepsis 3, que es al que nosotros le hacemos la crítica, proponen el problema en relación al diagnóstico operativo, es decir, presencia simultánea de hipotensión con requerimiento de vasopresores con hiperlactatemia más de 2 milimol por litro. Entonces, ¿qué pasa con estos enfermos? Solamente quedan o ingresan a la categoría de shock séptico los que ya agotaron todos sus mecanismos compensatorios. Entonces ya están en una fase avanzada del shock, ¿ya? Es decir, nos estamos quedando atrasados, nos estamos quedando cortos en el manejo. Shock séptico, según el sepsis 3, es sepsis en que las anomalías circulatorias y celulares metabólicas son lo suficientemente profundas para aumentar sustancialmente la mortalidad. Se dan cuenta que además es una definición súper vaga. Dale, Javi. Dentro de las herramientas de utilidad para el diagnóstico de sepsis se encuentra A. SOFA y QuickSOFA, B. Escala Wi-Fi, C. JASC-BASC o D. el HAS-BLED. Bien, la mayoría votaron el SOFA o el Quick SOFA, que es la respuesta correcta. Y acá tenemos que saber que el sepsis 3, una de las cosas buenas, es que propone utilizar el SOFA, ¿ya? Que es la sigla de lo que ustedes están viendo ahí. El problema del SOFA es que no es muy conocido fuera de las UCI, ¿ya? Y fue detectado para detectar disfunciones orgánicas y no sepsis como tal. ¿Cuál es el problema del SOFA? Es que como ustedes van a ver acá, en esta tabla que es un poco larga, 4 de las pruebas no son clínicas y son de laboratorio. Es decir, ustedes requieren estar en un lugar complejo, al menos con laboratorio, ¿ya? Y la utilización de todo esto se enfoca en mejorar la especificidad y no en reconocer pacientes con mayor gravedad. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se hace actualmente? Utilizar como herramienta de detección el QuickSOFA. ¿Y cuál es la gracia del QuickSOFA? Es que ustedes ven que son solamente criterios clínicos. Entonces ustedes con la frecuencia respiratoria, alteración del estado mental o hipotensión arterial sistólica, ¿no es cierto? Rápidamente ustedes pueden identificar a los pacientes que son potencialmente graves y los pacientes que están cursando una sepsis. Entonces este sistema abreviado ustedes lo pueden ocupar en cualquier lado. En ese contexto, los criterios de CIRS siempre deben ser considerados como un instrumento que es válido para la identificación de pacientes potencialmente sépticos. ¿Por qué? Porque de esta forma se acorta el tiempo para el comienzo de la reanimación. Entonces, los criterios son frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, alteración mental con Glasgow menor de 15 o alteración de la presión sistólica con menos de 100 milímetros de mercurio. Otras definiciones que son importantes es la sepsis quirúrgica, que es un poco el tema que venimos a tratar de fondo. Y una sepsis quirúrgica tiene dos definiciones. La primera es un CIRS más una infección que requiere una intervención quirúrgica para el control de su fuente. Y la segunda es un CIRS más una infección dentro de los 14 días de un procedimiento quirúrgico mayor. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente que está cursando un CIRS, yo lo evalúo, al examen físico tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Toco el punto de McBurney y está positivo.
tiene Bloomberg positivo, controlo exámenes, parámetros inflamatorios elevados. Le hago un escáner y me doy cuenta que este paciente tiene una apendicitis aguda. ¿Cuál es el foco que probablemente está ocasionando el SIRS, o sea, la sepsis? Una apendicitis aguda, ¿no es cierto? Entonces, es una sepsis quirúrgica porque la única posibilidad que yo tengo para resolver ese foco es hacer una apendicectomía, ¿ya? Es decir, controlar el foco de forma quirúrgica. Otro ejemplo de sepsis quirúrgica es, por ejemplo, un paciente que fue operado de un bypass gástrico. Y yo veo que al sexto día comienza con fiebre, con taquicardia y con elevación de los parámetros inflamatorios. Examen abdominal, abdomen distendido, en tabla muy doloroso. Le controlo un escáner y veo que hay abundante líquido libre. Le había dejado puesto un drenaje y veo que por el drenaje está saliendo contenido intestinal. En el bypass, lo más probable es que haya filtrado una de las anastomosis, entonces este paciente está cursando también una sepsis quirúrgica. ¿Ya? Las dos definiciones son válidas y legítimas. Para hablar un poco de la epidemiología, no es lo más interesante, pero es importante que la sepan, es que su incidencia va en aumento progresivo, sin embargo el tratamiento precoz también va en aumento, porque se está aprendiendo a identificar con estas nuevas formas de detección. Es la principal causa de muerte mundial en las UCIs que no son coronarias. La mortalidad es mayor al 50% en países de medianos y bajos recursos, como nuestro país, y en Estados Unidos se estima que hay más de 1.5 millones de casos anuales. Los pacientes quirúrgicos son un tercio de los casos, es importante que lo sepan, y en Chile la prevalencia es de un 40% en las UPC y tiene una mortalidad asociada a un 27%. Dentro de la etiología, los focos más frecuentes del respiratorio y el abdominal, y dentro de estos focos hay un 54% de cultivos positivos. Súper importante la toma de cultivos, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Y las infecciones intraabdominales son la principal causa de sepsis quirúrgica, como los dos ejemplos que les di anteriormente. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de la sepsis o la muerte por sepsis está la edad mayor a 60 años, necesidad de una cirugía de emergencia y la presencia de comorbilidades. Para hablar un poco de la fisiopatología, palabras muy breves, es una interacción entre el mecanismo infectante y el huésped que va a generar una respuesta inflamatoria, pero que es desregulada, no es una respuesta local. Cuando yo tengo una injuria, por ejemplo, por una espina en el campo, tengo una injuria en un dedo, el dedo la encapsula y genera un absceso local. Lo que yo requiero para poder controlar esa infección que está completamente localizada probablemente sea el drenaje de ese absceso, pero no va a tener ninguna repercusión sistémica. Probablemente si yo me demoro en drenar, no ocupo antibióticos, va a evolucionar una celulitis del dedo. Yo igual la puedo controlar o manejar con antibióticos. Sin embargo, si yo sigo esperando, probablemente evolucione una celulitis del brazo, ¿no es cierto?, una fascitis necrotizante, y ahí el cuerpo ya no es capaz de mantener los mecanismos de regulación y se convierte en una respuesta desregulada. Y en ese momento nosotros hablamos en que estamos en presencia de una anoxa que es mayor a la injuria inicial. Es decir, el cuerpo por sí solo nos está generando más daño que la anoxa inicial, que pudo haber sido una bacteria, pudo haber sido un virus, etc. Nosotros tenemos varias barreras. El sistema inmune de nosotros actúa mediante barreras. ¿Ya? El sistema innato lo que hace es reconocer los antígenos, detecta algunos patrones moleculares asociados a patógenos, y si se dan cuenta ahí, esos son los PMAP por su sigla en inglés, y estos se ubican en la superficie de los patógenos comunes, ¿ya? Pero también liberan moléculas muy similares, dadas las lesiones celulares después de un traumatismo, quemaduras o cirugías mayores, y estos se denominan patrones moleculares asociados a daño, que son los PMAP. Es decir, no necesitamos un patógeno externo, sino que son propios, ¿no es cierto? Y estos derivan de células necróticas, principalmente de las mitocondrias. Y ahí ven ustedes, ¿no es cierto?, en el esquema, que la primera barrera está en las barreras físicas, ¿no es cierto?, la piel, la mucosa, gastrointestinales, respiratorias, geniturinarias. Luego avanza el sistema inmune innato, el complemento, los fagocitos, los natural killers, y ahí están los complejos que les expliqué antes, que son los PMAP y los PMAT, y luego tenemos la tercera barrera, que es el sistema inmune adaptativo. El grado de respuesta siempre va a depender de la etiología, ¿ya? La lesión tisular masiva, como un trauma o una gran cirugía, genera una gran respuesta inflamatoria mediada por PMAT, incluso cuando no hay bacterias, lo que les comentaba anteriormente. Y en un paciente quirúrgico, y aquí la importancia de la sepsis quirúrgica, los PMAT con los PMAP actúan de manera simultánea.
y esto genera una inmensa respuesta sistémica, por tanto la sepsis quirúrgica es más grave que una sepsis común. En cambio, el paciente médico presenta solamente PEMAP, por lo tanto una respuesta menos extensa. Como les comentaba, la clínica de la sepsis depende del huésped, es distinto cómo se manifiesta en un paciente joven, donde se va a exacerbar la reacción, versus un paciente añoso, diabético. Depende de dónde se localiza la infección. Como les comentaba, lo más frecuente son las respiratorias y las quirúrgicas son las abdominales. Depende de la severidad de la infección y del patógeno y el curso temporal de la sepsis. Si es que se ataca de forma precoz, si es que uno hace el bundle durante la primera hora, la reanimación, el inicio de antibióticos, la mortalidad cae sustancialmente. Ahora, si yo tomo las medidas en el tercer día de una sepsis severa, la mortalidad puede alcanzar incluso el 100%. Acá hay una tabla que ustedes la pueden encontrar en el paper de sepsis quirúrgica, que está publicado en la Revista Chilena de Cirugía, y también la pueden encontrar en el capítulo del libro de Cirugía para Medicina General. Hay tablas que son bastante similares, donde pueden ver más o menos cómo son los aspectos generales de la sepsis. Si se las leo ahora, vamos a estar 2 horas. En cuanto al diagnóstico y la aproximación inicial, es sumamente importante que ustedes evalúen la disfunción de los diferentes órganos vitales y el grado de disfunción de los órganos a través de signos objetivos. ¿Y cuáles son estos signos objetivos? Primero, es evaluar la presencia de hipoperfusión tisular. ¿Ya? Y eso lo vemos mediante la hipotensión, con una presión arterial media o PAM menor que 65 milímetros de mercurio. Luego, el estado de conciencia alterado, con un Glasgow que sea menor a 15. Un desequilibrio ácido-base e hipoxemia, y eso lo vemos a través de los gases arteriales. El nivel de lactato aumentado, lo que causa una hipoperfusión tisular. Y esto se ha objetivado con un lactato sérico que sea mayor a 2 milímetros, o sea, 2 milimol por litro. La disfunción renal, con una creatinina que sea mayor a 1.2 o diuresis menor de 0.5 ml por kilo hora, calculado según el peso ideal del paciente. Ojo con eso. Otro es la disfunción hepática, medido con una bilitotal más de 1.2, trombocitopenia con recuento de plaquetas menor a 150.000. Todas estas traducen hipoperfusión de distintos órganos. Y la hipoperfusión de distintos órganos lleva a que la función de esos órganos sea menor. El ejemplo más claro es el ejemplo del riñón. Cuando el riñón se empieza a hipoperfundir, empieza a filtrar menos, por eso aumenta la creatinina. Cuando empieza a irrigarse menos el sistema nervioso central, se empieza a alterar con un Glasgow disminuido, y así seriadamente con los otros sistemas. Javi. ¿Cuál de los siguientes casos representaría una sepsis severa? Una sepsis asociada a oliguria y creatinina plasmática de 2.3, cuando el valor límite es hasta 1. Una sepsis asociada a dolor de difícil manejo. Una sepsis asociada a leucocitosis de 25.000 glóbulos blancos. O una sepsis asociada a proteína C reactiva de 60. Bien, la mayoría votó por sepsis asociada a oliguria y creatinina plasmática de 2.3 con un valor límite hasta 1, y eso tiene que ver con lo que les expliqué antes, con que cuando empiezan a disfuncionar los órganos se empieza a alterar, uno, de manera clínica, y dos, en el laboratorio. Por ejemplo, el sistema nervioso central se altera con alteración de conciencia. El sistema renal excretor primero se altera clínicamente, y la clínica, ¿cómo se ve? Con oliguria o anuria, y luego se ve el laboratorio con alteraciones en la filtración con aumento de la creatinina. Otro ejemplo es la hipoperfusión tisular. Uno lo puede ver clínicamente con las extremidades pálidas, con un aumento en el tiempo de higiene capilar, y luego lo puede ver con laboratorio en aumento en el lactato, ¿ya? Entonces, ojo, hay que ir viendo las correlaciones en las dos cosas. Sepsis asociada a dolor de difícil manejo no tiene nada que ver. La inflamación en la sepsis tampoco tiene un rol. El paciente no está más grave por estar más inflamado, que son la alteración en los glóbulos blancos. Y una sepsis asociada a PCR es lo mismo. El PCR también lo único que marca es inflamación. Acá nos vamos al grano, que ya es lo más interesante, que es la aproximación inicial. Cuando estamos en la presencia de alguna de las alteraciones anteriores, lo que tenemos que hacer es implementar un paquete de medidas de reanimación inicial en la sepsis, que son las que van a disminuir la mortalidad.
Y esto incluye la administración precoz de un esquema antibiótico empírico, que ojalá sea de amplio espectro, ¿ya? Y acá nos vamos a dar cuenta que el cambio más importante en las revisiones de las recomendaciones que hace el paquete o bundle en inglés de medidas es que tienen que ser implementadas en las primeras 3 y 6 horas, ¿ya? Esta se ha combinado en un solo paquete de medidas que tienen que ser aplicados dentro de la primera hora desde la sospecha diagnóstica, ¿ya? Ojo, antes tenían 3 a 6 horas, ahora tienen que ser aplicadas todas dentro de la primera hora desde que se sospecha la sepsis, y con la intención explícita de acelerar el inicio de la reanimación, ¿ya? ¿Por qué pasa este cambio? ¿Por qué se origina esta idea? Porque en general puede requerir más de una hora completar todo este proceso. La reanimación tiene que ser inmediata porque esto disminuye sustancialmente la mortalidad, ¿ya? Entonces, bundle de medidas aplicado dentro de la primera hora. Y inicio de la reanimación inmediato. En el bundle del manejo inicial de la sepsis se incluye medición de lactato, toma de hemocultivos, inicio precoz de antibióticos, volemización con cristaloides, vasopresores si no hay respuesta a fluidos, una toma de PCR, evaluación de la función renal, inicio de corticoides, corticoides de altas dosis o una TC de abdomen y pelvis e inicio de vasopresores, o medición de parámetros inflamatorios, inicio de antibiótico y analgésico intravenosos. Espectacular. Bueno, la mayoría contestó bien y efectivamente es eso. El bundle lo que incluye es la medición de lactato, toma de hemocultivos, inicio precoz de antibióticos, polimerización con cristaloides y en caso de no haber respuesta, inicio de vasopresores. La toma de PCR por la inflamación no tiene nada que ver, como les dije antes, corticoides en altas dosis están en desuso, las imágenes tampoco tienen ningún rol y medición de parámetros inflamatorios tampoco. Lo que más me interesa que se lleven de este seminario es que hay que primero identificar de forma precoz la sepsis, saber diagnosticarla, evaluar la severidad con este score clínico, que es el QuickSOFA, y luego que sepan hacer una aproximación inicial al manejo, es decir, que sepan implementar el bundle. Para poder implementar el bundle se puede hacer en la urgencia, ustedes no tienen que ser médicos especialistas, cualquier médico general tiene que saber ocuparlo. ¿Y cuál es el bundle? Lo más importante, el bundle para el manejo inicial de la sepsis, es el conjunto de medidas que tienen que ser implementadas dentro de la primera hora de presentación, ¿ya? Tiempo de presentación, ¿cómo se define? Como el tiempo del triage en el servicio de urgencia, ¿ya? O sea, el momento en que se sospecha el paciente, afuera, ingresa con sospecha de sepsis, desde ahí corre la primera hora. Lo primero, medir el lactato plasmático, repetir la medición si esta inicial fue mayor a 2 milimoles por litro. ¿Y por qué es importante la medición del lactato? No solo para diagnosticar hipoperfusión tisular, sino que también porque nos permite ver la respuesta al tratamiento. Un paciente que llegue hipoperfundido, que yo inicio las medidas de reanimación, controlo el lactato a las 4 horas y veo que este bajó, quiere decir que está respondiendo a nuestro manejo. Tomar hemocultivo siempre antes de empezar los antibióticos, tratar de ojalá que esto no retarde el inicio de los antibióticos, o sea, hacerlo rápido. Administración precoz de antibióticos intravenosos de amplio espectro en pacientes con shock séptico, un esquema antibiótico que sea combinado, idealmente conozcan cuáles son cuál es la fauna, por decirlo así, la microbiota de sus hospitales, porque eso es variable, pero siempre que sea de amplio espectro, ¿ya? Y siempre en las dosis máximas recomendadas. Por ejemplo, si voy a usar ceftriaxona, tengo que saber que la dosis máxima son 2 gramos diarios, entonces tengo que dar 2 gramos diarios o 1 gramo cada 12 horas, y asociarlo, por ejemplo, si con la ceftriaxona quiero cubrir gram negativos porque es algo intraabdominal, lo tengo que asociar a anaerobio, o sea, le doy metronidazol o clindamicina, y también en las dosis máximas. Si es metronidazol, 500 miligramos cada 8, si es clindamicina, 600. Y esto es sumamente importante, que es la administración de volumen, ¿ya? Y la administración de volumen tiene que ser con esta receta de cocina. 30 ml por kilo de cristaloides en caso de haber hipotensión o en caso de haber un lactato que sea igual o mayor a 4 milimoles por litro, ¿ya? Porque quiere decir que al paciente le falta agua. En caso de que no respondan, iniciar vasopresores. ¿Cuál es el objetivo? Una PAM que sea mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Es sumamente importante el enfrentamiento operativo de la reanimación. Primero medir el lactato, si está elevado repetirlo a las 2 a 4 horas, porque esto permite guiar la reanimación. ¿Qué significa guiar la reanimación?
Si yo veo que está bajando el lactato, a medida que estoy administrando volumen, el paciente está respondiendo. Una alternativa es el base excess, que es cuando no hay lactato disponible. Luego la toma de hemocultivos antes del inicio de los antibióticos. Estos pueden esterilizarse a los pocos minutos de la primera dosis de antimicrobianos, por eso hay que tratar de hacerlo pronto, ¿ya? Esta puede ocurrir a los pocos minutos de la primera dosis de un antimicrobiano que sea apropiado. Por eso tienen que, ojalá, tomarse los cultivos antes de administrar los antibióticos, ¿ya? Porque de esta forma se optimiza la identificación de patógenos, se mejoran los resultados, porque después los cultivos se ajustan a lo que apareció. O sea, los antibióticos se ajustan a los cultivos, ¿ya? Hay que tomar por lo menos 2 hemocultivos con un mínimo de 10 ml de sangre en cada frasco. Sépanse eso. Y los hemocultivos pueden ser tomados en el mismo momento, pero ojalá en sitios diferentes de función, ¿ya? Y no hay que esperar a que el paciente tenga fiebre. Es clásico ver en las indicaciones tomar hemocultivos sí, más a 38,5 si el paciente tiene 39, y la verdad es que no existe ninguna evidencia que la presencia de fiebre mejore el rendimiento de los cultivos. Otra cosa importante es la administración precoz de antibióticos. Como les dije, tienen que empezarse inmediatamente. Yo creo que es la medida que más disminuye la mortalidad. Y un esquema que cubra todos los patógenos probables. ¿Ya? La máxima dosis recomendable. Y siempre cuando consideren cuál van a elegir, consideren las características epidemiológicas de su lugar, los probables microorganismos involucrados, si es abdomen, lo que les dije, si es que estamos considerando un foco respiratorio, considerar los más frecuentes por foco respiratorio, si es del sistema nervioso central, lo mismo. ¿Ya? Y ver el patrón de sensibilidad, pues si ustedes saben que hay una alta resistencia en su centro de ceftriaxona, no lo ocupen. Y ver cuál es el sitio anatómico de la infección. La administración de fluidos intravenosos, como les contaba antes, en bolos de 30 ml por kilogramo de cristaloides intravenosos, tiene que ser un aporte continuo según los requerimientos. Ojalá suerofisiológico o Ringel lactato. Antes se hablaba de algunas otras cosas que ahora están contraindicadas, como por ejemplo es el uso de almidones. Ya en los pacientes con sepsis o shock séptico está completamente contraindicado porque incrementa la incidencia de disfunción renal aguda y el riesgo de muerte. ¿Ya? Hasta el momento no hay ningún estudio de calidad que haya estudiado la gelatina o los otros tipos de fluidos. Otra cosa a considerar es el uso de albúmina. Se puede considerar en pacientes que requieran mucha cantidad de cristaloides, pacientes que los vamos a congestionar porque le hemos dado más de 3 a 4 litros, siguen con permeabilidad capilar incrementada, que hayan desarrollado hipoalbuminemia severa cuando hay menos de 2,2 gramos por decilitro, son pacientes que tienen indicación de utilización de albúmina. Inicio de vasopresores o drogas vasoactivas, cuando las presiones arteriales no se recuperan a pesar de la reanimación con fluido, ya no hay que retrasar el inicio de vasopresores y la meta es una PAM de 65 milímetros de mercurio. Lo que más se recomienda, porque es de amplia utilización y es más o menos seguro, es la noradrenalina o norepinefrina. Ya ese es el vasopresor de primera elección, o el Levophed, como le llaman, que es el valor, o sea, el nombre comercial. Y en todos los pacientes que requieren vasopresores tienen que tener una monitorización continua de presión arterial media a través de una línea arterial. No basta con un manguito para toma de presión. Algunas palabras de sepsis quirúrgica, y para no latearlos tanto, la idea es mostrarle algunas imágenes acá. Esto es a lo que nosotros nos enfrentamos, pacientes con isquemias intestinales, con grandes focos de isquemia, donde al momento de hacerle la laparotomía nos encontramos con todos estos segmentos necróticos, fíjense. Estos pacientes tienen un gran foco ahí intraabdominal. Otro paciente con una hernia atascada, que también está con un segmento necrótico, también fue a la resección. Acá nos vemos con un paciente con una sepsis de foco biliar, le hicimos la laparotomía de Kocher y nos encontramos con todo ese líquido libre, purulento. Vimos la vesícula y nos encontramos que esa era una vesícula biliar que, si se dan cuenta, ya tiene las paredes completamente necróticas. Fíjense ese color necrótico, logramos controlar el cístico, el bacinete que también estaba necrótico. Fíjense más de la pared posterior, necrótica. Y esa es la pieza quirúrgica. Una pared completamente verde, negra, siente con una tremenda sepsis biliar, la vesícula abierta, un montón de cálculos y toda esa pared absolutamente necrótica. Más pacientes con isquemia intestinales que han debido ir a resección. Fíjense, hay una peritonitis fecaloidea por una perforación.
Y acá les quiero contar un poquito de algunos pacientes que han hecho fascitis necrotizante. Acá, bueno, una paciente con una hernia pleural que se estranguló, se operó y se dejó la zona séptica cerrada, pero un abdomen abierto con un puente hacia la zona pleural con espuma de plata, que ayudan un poco a ir drenando. Revisen un poco cuáles son los sistemas de abdomen abierto contenido. Cuando la sepsis, el foco no se logra controlar bien, una buena alternativa es dejar el abdomen abierto contenido y después hacer una nueva exploración. Revisen qué es el VAC, qué es el Aptera y cuáles son sus utilidades. Nuevamente, un abdomen abierto contenido, y acá nos encontramos con algo que es catastrófico, que es la fascitis necrotizante. Ustedes ven grandes segmentos de piel resecados con VAC, los pacientes que van a múltiples aseos quirúrgicos, y esta fue una fascitis secundaria, una peritonitis por una herida por arma blanca. Un pequeño video que les quería compartir. Un paciente con... Este es un paciente con una tuberculosis intestinal. Ustedes se fijan, no sé cómo quitarle el video, o sea, el volumen al video, pero es un paciente que ingresamos, hicimos una laparotomía media, y encontramos un montón de líquido libre turbio, ¿ya? Partimos aspirando el contenido, salía mucho líquido libre, de aspecto purulento. Muy importante aspirar todo ese contenido y luego ir a identificar cuál era el foco que estaba causando la sepsis. Comenzamos la revisión intestinal y nos dimos cuenta que en el intestino delgado tenía esa tremenda zona de perforación. Ustedes se fijan, ahí se aprieta y ha salido contenido intestinal. Todas estas perforaciones secundarias a la tuberculosis. Resecamos, controlamos el foco. Lo primero con estos pacientes es una buena reanimación, ¿ya? Una vez que el paciente se reanima y se aplica el bundle, hay que ir a corregir el foco con cirugía. En este caso, resecamos todo el segmento que estaba perforado, es decir, controlamos el foco. Como era un paciente joven, ¿ya? Como era un paciente que tenía un buen estado nutricional a pesar de su tuberculosis, decidimos no dejarlo con abdomen abierto contenido porque consideramos que hicimos un buen aseo y que dejamos resuelto el foco séptico. ¿Ya? Aquí tienen la pieza operatoria. Y con el cabo proximal y el cabo distal, ¿cierto? Decidí hacer la confección de una anastomosis, que es una anastomosis laterolateral manual en 2 plazas. Porque el resto del intestino está absolutamente sano, y como les dije, logramos controlar el foco. Ahí ven todo ese intestino que está absolutamente podrido, negruzco, con múltiples zonas de perforación. Ahí estamos confeccionando la anastomosis lateral, no es el objetivo de este seminario, pero una anastomosis manual. Ahí vemos cómo estamos haciendo la pared posterior. Es un paciente que fue operado de urgencia en la puerta central. Luego confeccionar la pared posterior. Hacemos la pared anterior. Finalmente se invagina la anastomosis. Seguimos la pared posterior. Y ahí ya se ve que la anastomosis está hecha. ¿Ya? Porque está tratado imaginado. Entonces, el concepto que tienen que tener claro es que en esta cirugía, lo primero, reanimación del paciente, bundle inicial de cirugía, control del foco a través de la cirugía, y esto puede ser de distintas formas. En este caso, como teníamos que hacer una gran resección intestinal, lo hicimos por vía abierta, pero existen otras formas de resolver que pueden ser mínimamente invasivas. Y acá, mucho aseo. El foco está controlado, no fue necesario dejar abierto, decidimos cerrar, pero lavamos con abundante solución fisiológica, muchos litros, 10, 15, 20 litros, lo que sea suficiente para dejar toda la cavidad abdominal limpia. Hay que limpiar por cuadrante, limpiar los fondos de saco, que es donde se acumula este líquido purulento, porque si decidimos cerrar este paciente, no dejar buenos drenajes y no dejamos limpia la cavidad, es un paciente que va a hacer abscesos, va a hacer colecciones, entonces finalmente vamos a tener un gran problema. Y según lo que les comenté anteriormente, hacemos la siguiente pregunta.
Los pilares del manejo de la sepsis son volemización, antibioterapia y resolución del foco. Respecto a lo último, la resolución del foco debe ser posterior a una adecuada reanimación y se debe escoger la vía percutánea o abierta según la necesidad del paciente. Se debe operar inmediatamente el paciente independiente del estado. Se debe operar dentro de la primera hora independiente de las medidas tomadas previamente. O el abordaje de elección siempre en la vía abierta y ante sepsis se debe descartar abordaje mínimamente invasivo. Y aquí la mayoría contestó bien. Los felicito, les soplé un poquito con el fin del video, pero efectivamente uno tiene que buscar cuál sea la vía más adecuada para la resolución del foco. Y esta puede ser por vía endoscópica, puede ser por vía percutánea a través de radiología intervencional. Por ejemplo, en caso de un absceso hepático, la vía percutánea es una vía excelente. Puede ser por vía laparoscópica cuando hay un pequeño absceso. O puede ser por vía abierta, como en el caso anterior, donde tenemos una gran sepsis y necesitamos hacer una resección intestinal amplia. En la sepsis quirúrgica, bueno, la clave es la identificación temprana de los pacientes para que el resultado de las medidas a tomar sea óptimo. Requiere algunas medidas iniciales durante la primera hora de sospecha, por lo que es trascendental para el cirujano conocer las medidas y poder planificar una posible cirugía de urgencia siempre después del bundle de reanimación. ¿Ya? Sepsis quirúrgica, un poco lo que ya les había contado antes. Sepsis quirúrgica postoperatoria, que también es lo que les comenté antes y les di los ejemplos. Las cifras en Chile, bueno, estudios multicéntricos nacionales, 40% de los pacientes con sepsis severa, pacientes de UCI, tienen una mortalidad asociada a un 27%. Los factores de riesgo también se los comenté. Y lo más importante es el control del foco en el manejo de la sepsis quirúrgica. Hace años atrás, el paciente había que operarlo inmediatamente y la cirugía tenía que ser lo más corta posible. Es decir, llegaba un paciente a la urgencia con una tremenda sepsis, una sepsis severa, de foco abdominal, teníamos que diagnosticarlo rápidamente y entrar rápidamente a operarlo. Y se morían el 80% de los pacientes. Hoy en día eso es un error y recálquense lo que les dije antes. Lo primero es la reanimación, lo primero es la administración de fluidos, toma de cultivos, inicio precoz de antibióticos y después vamos a ir a resolver el foco con el paciente compensado. Causas más frecuentes de infección intraabdominal es la pendicular, biliar, postoperatoria, colónica. Tiempos para tratar el foco depende del caso, pero habitualmente entre 6 a 24 horas después de un manejo inicial con un buen bundle. Lo que nosotros proponemos es que nunca sean más de 12 horas. La resolución del foco puede ser quirúrgico, intervencional, por radiología o endoscópico. Antes solamente se trataba con cirugía abierta, hoy día hay que tratar de hacerlo por la vía menos invasiva posible. ¿Ya? Entonces, si en sus hospitales disponen de un radiólogo intervencional o de un buen endoscopista y está la alternativa de resolver el foco así, háganlo. Si el daño fisiológico es estimado como severo, la intervención quirúrgica tiene que ser abreviada y una de las alternativas para abreviar la cirugía fue lo que les comenté antes, que estos son los sistemas de abdomen abierto contenido. Estos funcionan como una especie de drenaje, ayudan a limpiar, y además nos ayudan a que el paciente se vaya curando por sí solo, porque el cierre de la pared requiere además una inversión de tiempo, de energía del mismo paciente en poder ir a reparar su pared. Al dejarla abierta, nosotros le damos mucho más tiempo para que el paciente se vaya recuperando de su sepsis, se vaya estabilizando y después hacemos la cirugía final. Hay un concepto que es cirugía de control de daño, que inicialmente era para el trauma, pero ahora se incluye en pacientes críticos o con sepsis, que es hacer la cirugía lo más rápido posible, hacer un buen aseo. En el caso de esta resección, por ejemplo, no haber hecho la anastomosis, sino que abandonar los cabos, y eso hay que verlo caso a caso. Después se vuelve a evaluar el paciente, 48 horas después, se hace un excelente aseo, y ahí vemos si es que el paciente tiene condiciones locales para cerrarlo o no. Intervención quirúrgica abierta, hay que considerar la cirugía mínimamente invasiva o intervencional cuando no está indicada y frente a cuando hay una duda diagnóstica. En cirugía abdominal el objetivo primario tiene que ser el control de la fuente de infección, no perder tiempo en otras cosas, en otras reparaciones. Por ejemplo, cuando hay un intestino que está afectado o necrótico, ya hay que ir y resecarlo. Pero ¿qué pasa cuando el paciente está muy comprometido, muy grave? No debemos hacer las anastomosis, sino que hay que dejar una ostomía o dejar el paciente con los cabos abandonados, para en una segunda instancia hacer la reparación o la reconstitución que corresponda.
Cirugía de control de daño, revisión habitualmente a las 48 horas y según la viabilidad de infección, hacer anastomosis, dejar ostomizado o dejar los cabos abandonados, como les dije anteriormente. Cierre de la pared se puede hacer con estos sistemas que son de abdomen abierto contenido, y les quiero mostrar un ejemplo de lo que es una aptera, que es cómo se deja instalar. Estos son sistemas de aspiración a presión negativa. Revisen qué es un VAC o qué es un sistema de aspiración a presión negativa para que vean cuáles son todos los beneficios que estos traen. Si se fijan, el abdomen abajo está absolutamente abierto. Uno deja esta malla para que la espuma no quede en contacto visceral. Instalas una nueva espuma por sobre esta malla que tiene espuma y nylon. ¿Ya? Recuerden que la espuma no puede quedar en contacto visceral. Y luego se pone encima un adhesivo y esto va conectado a un sistema de aspiración. Lo que nos permite esto es, 1, no cerrar la pared; 2, hacer una cirugía que dure menos tiempo; 3, reducir el estado inflamatorio y todas las citoquinas proinflamatorias que se producen, porque este es un sistema que nos ayuda a quitarlas, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, nos permite hacer un segundo aseo en caso de que las condiciones locales no sean las óptimas para un cierre. Ahí se ve cómo se está poniendo el adhesivo. Finalmente, cómo esto se conecta a la aspiración central. Hay varias alternativas de abdomen abierto contenido. Antes se hablaba de la bolsa de Bogotá, ahora existe el VAC artesanal, aptera. Hay un montón de alternativas. Ustedes tienen que ver cuál es su realidad local y cuál es lo que más les convenga en un minuto determinado. Estos son sistemas que son caros, pero uno puede hacerlo de forma artesanal. Y ahí fíjense cómo queda conectado a aspiración negativa. Y ahí quedó listo. Arrugadito y absorbiendo todos los fluidos que tiene que absorber. Entonces, el algoritmo de manejo de un paciente con cuadros compatibles con sepsis, hay que conocerlo, conocer el bundle, ¿ya? Ante sospechas fundadas, primero estabilizarlo con un soporte hemodinámico, siempre antibioterapia, pedir exámenes de laboratorios pertinentes y finalmente ir al control del foco. Hay algunos casos específicos, los vamos a pasar de forma muy somera. Por ejemplo, infección en cirugía bariátrica. Es importante conocer estos pacientes porque la obesidad determina un estado de respuesta inflamatorio sistémico basal. Entonces, este paciente se puede descompensar fácilmente, ¿ya? Siempre saber identificarlos de manera precoz. La obesidad por sí misma crea un CIRS, entonces es como añadirle un CIRS extra y agregado. Entonces puede producir una respuesta inflamatoria exagerada. Tener ojo con estos pacientes y sus complicaciones. La grasa es un factor tóxico y su acumulación en órganos específicos es capaz de provocar miocardiopatía, esteatohepatitis, insulinoresistencia, diabetes, y todo esto hace que estos pacientes sean más frágiles, o sea, hay que identificarlos de forma precoz. ¿Ya? Por otra parte, estos pacientes disminuyen su oxigenación y perfusión, entonces son pacientes más propensos a aumentar sus infecciones. Conocerlo, ¿ya? Más incidencia de infecciones hospitalarias adquiridas, más ventilación mecánica por tiempos más prolongados, aumentan las estancias en UCI, entonces tengan ojo, mucho cuidado con los pacientes obesos y con los pacientes bariátricos. Aquí hay un drenaje endoscópico, un absceso pancreático. Fíjense cómo entran, por vía endoscópica. Ya se entra el tracto digestivo y por vía transgástrica ya se le hace un orificio y vemos cómo el drenaje, o sea, cómo el absceso pancreático ahí empieza a drenar hacia el estómago. Una alternativa muy bonita, mínimamente invasiva, un drenaje pancreático, le evita al paciente la injuria que significa una laparotomía. Yo sé que el video cuesta un poco verlo, cuesta un poco entenderlo, pero es para que tengan el concepto y entiendan que existen alternativas mínimamente invasivas. ¿Ya? Y con esto al paciente le ahorraron y le evitaron una cirugía. Como conclusiones, bueno, hay nuevas pautas de reconocimiento y manejo en la sepsis que mejoran la especificidad, sin embargo ustedes tienen que tener claro que empeoran la sensibilidad.
Y lo que nosotros queremos es capturar la mayor cantidad de pacientes y tratarlos de forma precoz para disminuir su mortalidad. Entonces los criterios clásicos de CIRS no tienen que abandonarlo. Las herramientas como el QuickSOFA son muy útiles clínicamente porque no requieren laboratorio, nos ayudan a identificar los pacientes graves y a tratarlos de forma precoz. Son útiles para buscar disfunciones orgánicas y optimizan el diagnóstico específico y manejo inicial de la sepsis. ¿Ya? La sepsis quirúrgica es una urgencia que requiere medidas iniciales durante la primera hora y luego la resolución del foco. Y estas medidas van a permitir que el cirujano planifique bien una posible intervención quirúrgica, además de planificarla bien, que nos encontremos frente a un paciente compensado que va a tener muchos mejores resultados postoperatorios. Les dejo ahí algo de bibliografía. Hay bueno, tenemos el capítulo del libro que fue escrito por nosotros junto al doctor Yarmuch. Y hay un paper que yo publiqué en la revista Chilena de Cirugía, donde profundiza un poco más estos temas. Hay varias tablas, hay hartos esquemas, ahí hay algunos otros papers a los que pueden acceder. Y siempre cualquier duda o cualquier pregunta me la pueden hacer por cualquiera de los canales. ¿Ya? Así que eso.